Son las 6 de la mañana de este martes 10 de mayo de 2016, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Un día como hoy cayó la única dictadura militar que tuvo Colombia en todo el siglo XX, la del general o teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Un paro totalmente pacífico, que se inició en las universidades, se propagó por todos los estamentos de la nación, donde simplemente la gente no iba a trabajar. Ni piedras, ni bala, ninguna manifestación de violencia, y cayó un régimen militar. Primera vez en la historia. ¿Será acaso la última? El poder de un pueblo que se manifiesta en silencio, pero de manera resuelta y unida. En el Brasil, Dilma a juicio ante el Senado Pleno. La comisión la acusó por una votación muy amplia, de 15 votos contra 5, y aparece algo que no habíamos conocido en nuestros estudios, por lo menos bastante intensos, de derecho constitucional comparado, y es que el presidente de una de las cámaras declara él la nulidad de la reunión de la Cámara. Es como si hoy apareciera el doctor Velasco o el presidente de la Cámara diciendo que la reunión tal del mes de noviembre es nula. ¿Eso dónde existe? Se lo inventaron en el Brasil. En todo caso, eso es un caos en un país en crisis, esperando unos Juegos Olímpicos que nadie sabe quién va a realizar, nadie tiene ni idea. No había ministro de Deportes hasta hace muy poco. Un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto que lleva ya semestres y semestres. Una situación caótica. La imagen del caos, eso es Brasil. Le salen novios a la ETB. La EPM dice que está interesado, que le suena, que la va a mirar. Y el nuevo presidente o gerente de la ETB da una de las declaraciones más folclóricas que hemos visto hablando de una empresa cualquiera. Dice que la ETB no es para repartir dividendos, sino para fortalecer no sé qué cosas de la administración pública. Y entonces, ¿para qué invitan particulares? Un particular compra una acción por su valorización y sobre todo por sus dividendos. Ese es el elemento básico de la acción de una sociedad anónima, que produzca rendimientos. Este señor Castellano se inventó una empresa que está hecha para no producir dividendos. Hágame usted el favor. ¿Quién va a venderla así? El bombardeo a las BACRIM y su alcance jurídico. Esto no solamente tendría un alcance en el campo de la acción de guerra o militar o como ustedes la quieran llamar, sino en el campo jurídico. ¿Por qué razón Juan Manuel Santos se había negado a bombardear las BACRIM y a desplegar el ejército contra las BACRIM? Tenía a la policía peleando una pelea absurda para la que la policía no está preparada, no está hecha, no está diseñada, que es una pelea en las selvas contra unos bandidos armados en unos grupos con un poder de fuego inmenso. La pobre policía no podía sino poner muertos y desastres. Entonces ahora le da la orden al ejército de que ataque. Y ese ataque del ejército, ¿qué efectos jurídicos produce? Internacionalistas de Colombia, ¿a quién le propondremos el tema? La importación de etanol. Dicen que el decreto está listo. La importación de etanol equivaldría a la quiebra de uno de los esfuerzos, o tal vez del único esfuerzo industrial importante de los últimos años en Colombia, hecho fundamentalmente por los ingenios azucareros. Hace muy poco el presidente Santos hizo una reunión muy especial inaugurando la
central de producción de etanol en Riopaila, Castilla. ¿Será que ahora celebra otra con su acta de defunción? ¿Será eso lo que se quiere? ¿El etanol? Y obviamente del etanol pasan a todos los combustibles que tengan origen vegetal, de manera que el aceite de palma y la caña de azúcar en vías de extinción también. Y no hay con quién hablar. Nadie enfrenta el tema. El doctor Londoño Capurro no contesta las llamadas. El doctor Bendeck dice que el doctor Londoño Capurro es el que está designado para hablar y no habla. De manera que en silencio se van a dejar morir en silencio. Y eso no es una equivocación. Eso es un desastre para la economía colombiana. Se liquida el fondo ganadero. Entonces dijeron que estaba en crisis económica, lo van a liquidar, van a acabar con el fondo ganadero. Esa es la manera de enfrentar a José Félix Laforí y el derecho que él tiene a disentir. Como no está de acuerdo con las políticas del gobierno de Santos, como los ganaderos están sufriendo más que nunca, como nunca antes, la extorsión y los ataques de los violentos, como la ganadería es un negocio cada vez más comprometido, quien lo representa, el doctor José Félix Laforí, levanta su voz. Y eso en Colombia no es bien visto en este gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar? El fondo ganadero se liquida. ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién lo va a administrar? ¿El Ministerio de Agricultura? Eso es un robo. Se trata de recursos parafiscales, es decir, de recursos privados que tienen un origen semipúblico. Esa es una vieja discusión desde la época en que declararon el Fondo Nacional del Café como una entidad parafiscal. Y hasta ahora, después de muchas decenas de años, ni las Cortes ni nadie ha podido explicar jurídicamente eso qué significa. La National Review dice que esta es una época oscura para América. El tiempo de los mediocres. El tiempo de los mediocres. Los Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, caerá necesariamente en manos de un mediocre, o de Hillary Clinton o de Donald Trump. Los dos son mediocres. Y eso tiene lleno de mediocres. Lo grave es que gobiernen los mediocres. Eso no es posible. Pues está ocurriendo. En Colombia tenemos la prueba. Y estamos viviendo bajo el imperio de los mediocres desde hace rato, con la excepción de Álvaro Uribe Vélez, el mejor presidente que ha tenido Colombia en estos 2 siglos. De resto, uno repasa a César Gaviria, a Ernesto Samper, a Andrés Pastrana, el reino de los mediocres, y el peor de todos. La inflación sigue al galope, prácticamente al 8%, el doble del máximo. Pero hay que oír al presidente del Banco de la República, el doctor Uribe, dando aclaraciones sobre el tema. Primero nos habían dicho que la inflación caía en el segundo semestre del año. Si ustedes tienen memoria, tienen que estar de acuerdo con nosotros en que esas fueron las declaraciones de Uribe. Ahora dice que no es posible, pero que no importa, que el año entrante volverán al rango de la inflación del Banco de la República. La inflación disparada. Ha contribuido a contenerla en los últimos días una nueva revaluación del peso que tiene fundamento en los ingresos de dólares procedentes de crédito y en los ingresos de dólares de capitales golondrina. Eso está pegado con babas y eso no es soportable ni es manejable. ¿Qué va a suceder? Eso no lo sabemos. En todo caso, las explicaciones son maravillosas. El doctor Uribe es probablemente muy malo para dirigir la macroeconomía del país, pero muy bueno para dar explicaciones, diciendo no cómo se equivocó, cómo acertó, sino cómo en adelante sí va a acertar y no se va a equivocar. El Papa Francisco recibe el premio Carlomagno
y pronuncia una bellísima oración. ¿Qué te ha pasado, Europa? ¿Qué le ha pasado a Europa que no quiere recibir los inmigrantes? El Papa habla con todo el corazón de cristiano, con todo el corazón de pastor de una grey que sufre. Lo que pasa es que si Europa le abre la puerta a los inmigrantes de África, se le meten todos. La situación de África, desde que África se traicionó a sí misma y resolvió penetrar en el camino del comunismo, a África se la tomó el señor Brezhnev. Resultado, la tragedia actual. Todos los africanos se quieren ir de su tierra. El extraordinario artículo de Stefano Farné sobre el empleo. Todo es contradictorio, todo es incomprensible. Se lo recomendaremos y hablaremos de él ampliamente, probablemente en nuestra nota editorial. La gente sabe más que el DANE. No hay empleo. Esa es la verdad. Los contratos de la Federación Nacional de Cafeteros con el gobierno. 35.000 millones de pesos en vísperas de la campaña presidencial de Santos. ¿Fue esa la estrategia de Santos para ganar las elecciones en la zona cafetera o por lo menos para aminorar el impacto, la paliza que iba a recibir en una zona completamente uribista y por lo mismo partidaria de Óscar Iván Zuluaga? Había que neutralizarla. Lo hicieron con plata. Se compraron a la Federación de Cafeteros por 35.000 millones de pesos. Este, para nuestro gusto, es el mayor escándalo de corrupción que ha habido en mucho tiempo en Colombia. ¿Qué explica la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Por qué guarda silencio? Le entregaron 35.000 millones de pesos con un contrato con objeto completamente abstracto que no significa nada, y adelantar proyectos enmarcados con el propósito de generar condicionamiento de la paz con las comunidades. Eso es simplemente palabrería. Eso es simplemente el pretexto para darle 35.000 millones de pesos a la Federación de Cafeteros. ¿Para hacerle propaganda a Juan Manuel Santos en las regiones? ¿Para contratar amigos de Juan Manuel Santos? ¿Para hacer qué en las regiones cafeteras? Necesitamos una explicación. El país la demanda. Panamá también cierra frontera con Colombia. Se ha duplicado el tráfico de cocaína, es la cifra que ellos tienen. La situación de los caminos absolutamente impracticables. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué significa ese cierre de la frontera que ha decretado Panamá? Colombia está batiendo récords. Ya tiene 2 fronteras cerradas, la de Venezuela y la de Panamá. Crisis de Puerto Rico sin solución a la vista. Esa sí es la más desgraciada de las circunstancias. No tiene acceso a las entidades internacionales de crédito porque no es una nación. Y no tiene acceso a los recursos de los Estados Unidos porque es solamente un Estado libre y asociado. Puerto Rico está abandonado de la mano de Dios y de los hombres. Venezuela extiende 2 semanas la norma de 2 días libres para la semana laboral. Pobre Venezuela, Dios mío. Sigue la batalla en Alepo. Los Estados Unidos y Rusia dicen seguir esfuerzos de paz. Evidentemente, Rusia no quiere la paz. Rusia lo que quiere es imponer su mando y dominar toda esa región estratégicamente fundamental para el porvenir del mundo. Y saber que ese problema va a quedar en manos de Hillary o de Trump. Dios mío. ¿Realizó Irán pruebas de un misil balístico de mediano alcance? Se pregunta la Casa Blanca. Y nosotros nos contestamos. ¿Y si es así, qué? Si sí realizó la prueba con misil balístico de mediano alcance, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada.
no hay quien le imponga sanciones a Irán, ya se las levantaron, está exportando petróleo, tiene el dinero que necesita, se muere de la risa de las sanciones que quieran imponerle ahora. Y hoy en la historia recordaremos el 10 de mayo de 1957, hoy hace 60 años, un pueblo inerme derrocó un gobierno militar. 2 o 3 días antes, el general Gustavo Rojas Pinilla, por la naciente televisión, la que él había creado, hay que decirlo, salió al aire con todos sus generales diciendo que tenía el apoyo completo de las fuerzas militares y que se olvidaran los que pretendían derrocarlo. Unas cuantas horas después tomaba el camino del exilio. Comparemos esa historia, olvidada por unos cuantos y sobre todo ignorada por muchos, por muchísimos, que no habían nacido para entonces. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este puente, hayan descansado mucho, porque ahora nos vamos con la realidad nacional que no, como siempre, está muy movidita. Voy a usar una expresión que le gusta mucho al gobierno y es, como nunca antes en la historia, a un presidente le habían cerrado 2 fronteras. Y lo peor es que aquí no pasa nada, ¿no? La noticia de que Panamá cierra su frontera con Colombia se suma al cierre de la frontera con Venezuela, que lleva ya 9 meses, ya es decir, ¿no? En medio de acusaciones de desgobierno por parte de los países vecinos. Mientras aquí en Colombia algunos analistas interpretan esta reacción de Panamá como una especie de retaliación debido a un tema de información fiscal, Panamá dice que se ve obligada a cerrar la frontera ante la violencia, ante el narcotráfico y paso de inmigrantes ilegales o irregulares que llegan desde otros países como Cuba, etcétera, ¿no? Y usan ese paso para llegar y para seguir en su camino hacia otros países. Y para avalar estos motivos, el presidente Juan Carlos Varela afirmó no solo que la producción y el embarque de drogas se duplicó especialmente en Colombia, sino que el 73% de indocumentados detenidos se encontraban en los departamentos de Antioquia y Chocó, fronterizos con Panamá. Y dan una cifra. En total, 3.180 migrantes de diferentes nacionalidades fueron arrestados a su paso por el país, frente a los 1.111 interceptados en el mismo periodo del año anterior. La cifra se ha multiplicado, ¿no? La situación es tan grave que el presidente de Panamá anunció la llamada Operación Escudo, una operación para blindar al país ante el narcotráfico. En definitiva, 2 fronteras cerradas y varios hechos puntuales que nos llevan a la reflexión. Pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Qué hay detrás de este cierre de la frontera de Panamá? ¿Es una retaliación, como dicen algunos, o hay un problema real de narcotráfico y corredor de inmigrantes ilegales? ¿Qué tiene que decir a esto el gobierno colombiano? ¿La ministra? La ministra calla. Ni siquiera se toma una buena taza de café Baco. No lo pide por www.bacocafe.co. Ni siquiera eso. Entonces, la ministra no tiene opinión sobre semejante tema, Montserrat. Y no puede ser retaliación, le explico por qué. Porque no hace una semana se estaban adelantando conversaciones muy en firme para resolver el problema de la información para efectos fiscales de las cuentas de colombianos en Panamá. Entonces, todo era orgullo del señor ministro de Hacienda, todo como nunca antes lo que estamos consiguiendo, esto es el establecimiento de unas relaciones distintas con Panamá. Panamá va a salir de la lista de paraísos fiscales, la maravilla. Entonces esto no es retaliación, ¿qué va a ser retaliación? Esto es simplemente, Montserrat, que Panamá está invadido de drogas y de narcotraficantes. Y el gobierno tiene que hacer algo, o por lo menos decir que está haciendo algo, porque la situación en Panamá se está volviendo insostenible. Y eso sí que es una amenaza para un centro financiero internacional.
porque narcotraficantes igual violencia, igual desorden, igual caos, igual armas, y ese no es un ambiente para un centro financiero, Montserrat. Un centro financiero descansa en la seguridad, en la tranquilidad. Panamá es un paraíso. Hoy por hoy Panamá es un paraíso. Quítele a ese paraíso la condición de tal y póngalo como un punto de partida para el tráfico de drogas y se acabó el Centro Financiero Internacional de Panamá. De manera que le doy mi explicación. Es una lucha del presidente de Panamá por mantener vivo a su país frente a la amenaza que le llega de Colombia. Y le llega de Colombia porque se le ha duplicado, dicen, no más que duplicado, el tráfico de drogas. Obviamente no tienen estadísticas precisas que las van a tener, como efecto de lo que ha pasado en Colombia, donde se ha más que triplicado la producción de cocaína en el país, como nunca antes, Montserrat. Sí, como nunca William antes, Calderón. la expresión. Buenos días, Colombia. Como nunca antes, sí. Bueno, William Calderón, bienvenido otra vez. Gracias, doctor. Muy queridos, muchas gracias. Doctor Londoño, Adelante. buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 10 de mayo. 10 de mayo de 2016. Dice el camarada Juanpa: estaremos listos, así es la paz. Pero también tenemos que cumplir con el deber constitucional, señores generales, el de perseguir a todos los grupos que están delinquiendo en el territorio nacional, afirmó el presidente de las FARC, Juanpa. Hizo un llamado a sus camaradas del ELN para que con hechos demuestren su voluntad de paz para iniciar formalmente los diálogos en el Ecuador, que dejen de secuestrar, que dejen de delinquir. Fue la exigencia a manera de ruego hecha por el comandante Santiago a sus amigos en pleno departamento del Chocó, donde permanece secuestrado el senador Montes de Oca. Mientras los helenos cínicamente responden exigiendo la libertad de sus compañeros presos hoy en día por sus acciones contra el orden constitucional. Bueno, el senador es Sánchez Montes de Oca, ¿no? Sí, señor. Y Montes el de Oca. ELN... Sánchez de Oca. ¿Perdón? Sánchez de Me Oca. pare- Montes de Oca. Bueno, Sánchez Montes de Oca, ¿verdad? ¿Es el nombre completo del senador? eh, ¿O ex senador Sánchez Montes de Oca? ya. Bueno, Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Sánchez Montes de Oca, sí, señor. Sánchez Montes de Oca. Muy bien. Pues ante esa situación, ¿qué hacer? Es que le piden al ELN algo gravísimo, y es que devuelva a los secuestrados. Ay, María. Y eso es uno de sus modus vivendi, modo de vivir. Entonces el ELN acusa al gobierno, acusa a Juanpa de estar obstruyendo el proceso de paz. Eso sin secuestro no funciona. Así como las FARC siguen asesinando soldados, haciendo lo que Santos llamó de una manera bastante despectiva y vulgar y grotesca un tiro al pato. Entonces a eso están jugando Ay, las FARC María. en el Caquetá. Asesinan soldados a la distancia, creando el terror y el horror que eso supone. Porque imagínese usted qué piensa la gente desarmada. Si al ejército lo matan así, entonces, ¿qué sucede? Obviamente el ejército no entra en combate porque lo tiene prohibido, simplemente los están matando de ese modo. No en acciones de guerra, no, están parados en alguna parte, en algún sitio tienen que estar. Y están acampando en uno de sus paseos de Boy Scouts y así los matan. Sí, señor. Entonces, las FARC hacen eso. Y el ELN sostiene su derecho a secuestrar, sagrado derecho a secuestrar. No ha dicho si mantiene también su derecho a extorsionar a las compañías petroleras, amenazándolas con más voladuras de oleoducto, que ese es el origen sagrado del ELN. Recuerde que el ELN, que salió derrotado en Anorí, vuelto pedazos cuando el doctor López Miquelsen le abrió las puertas, dándole orden al general Valencia Tovar para que retirara el ejército y permitiera que salieran estos bandidos, porque iban a conversar. Ay, María. ¿Qué hicieron?
se fueron a Arauca a extorsionar a la Mannesmann, los que quedaron, y ahí se enriquecieron, y ahí sobrevivieron, y ahora siguen extorsionando a todas las compañías petroleras del país. Entonces es con esos con los que estamos discutiendo la paz y el porvenir de Colombia, y nos estamos dando abrazos, y vamos a definir una nueva patria con semejantes bandidos. ¿Y las FARC de cacería? De Mar Córdoba. Muy buenos días, doctor Fernando, amigos de la mesa, oyentes de Colombia y el mundo. Mientras el presidente Juan Manuel Santos no pierde oportunidad para destacar en público la paz que pretende con la narcoguerrilla de las FARC y celebra, como lo hizo en el mes de enero, el supuesto cese al fuego por parte de ese grupo narcoguerrillero, los subalternos de los que están en La Habana, en el departamento del Caquetá, juegan a cazar miembros de la policía y el ejército con francotiradores. Las FARC, que en el departamento del Huila, en el Caquetá, en el Guaviare y el Meta se dedican a sembrar minas antipersona alrededor de las escuelas y colegios, y especialmente en el Caquetá, los guerrilleros de esta facción terrorista ahora son francotiradores que atacan a los soldados en puestos de mando fijos. Quiere decir a las unidades militares que se encuentran establecidas en diferentes zonas de esta región del sur-oriente del país, quienes no solamente ejecutan acciones en contra de la fuerza pública, sino que se dedican también a sembrar minas antipersona que afectan a la población civil. Es ahora cuando el cese unilateral que tanto respalda y tanto resalta el presidente Santos se ve afectado, pero no porque se sepa a nivel nacional o internacional la noticia, sino porque hay que expurgarla, porque hay que buscar la noticia donde está. Nadie da cuenta de estos hechos de orden público que son muy graves para la paz que se está negociando en La Habana. De acuerdo con reportes de la 6ª División del Ejército, en 20 días las FARC asesinaron a 3 soldados y dejaron otros 2 heridos. El más reciente hecho ocurrió el viernes cuando la guerrilla de las FARC, las mismas que están negociando la paz y de las que el presidente Santos destaca esa intención que tienen, asesinaron al soldado Jaime Perdomo Valencia, de 30 años, en el corregimiento San Pedro, municipio de Florencia, donde fue impactado por un proyectil en el pecho. No hay dolor más grande para una madre que la de enterrar a su hijo, héroe de la patria, que murió a manos de las FARC, y por ello doña María Eugenia Valencia reclamó justicia y explicaciones al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y se pregunta lo mismo que millones de colombianos, si es que estamos tan cerca de la paz como lo dice el presidente Santos. Y si las FARC están en el cese unilateral, ¿por qué siguen matando a nuestros soldados? ¿Cuántos hechos como estos se presentan y los ocultan? ¿Qué pasó con las operaciones ofensivas de nuestro ejército? Esas desaparecieron hace mucho tiempo. Eso es el famoso cese bilateral al fuego. El ejército no está cumpliendo su tarea y entonces ahora dice que lo va a cumplir contra los Úsuga y los Rastrojos y los no sé qué diablos que obedecen al nombre genérico de las BACRIM. Eso es lo que está ocurriendo. Un ejército paralizado que ahora se va a lanzar contra las BACRIM en unas operaciones para los que está muy mal dotado psicológicamente, porque les habían dicho que ese era un problema de orden público reservado a la policía. Ahora se vuelve un problema de interés nacional. Más adelante hablaremos con uno de los grandes internacionalistas de Colombia para saber cuál es el alcance jurídico de ese cambio fundamental. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño y queridos oyentes. Como anunció usted esta mañana, la noticia internacional de hoy tiene que ver con Brasil, donde el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhão, decidió declarar nula la sesión de los días 15, 16 y 17 de abril, en la que el Pleno de la Cámara Baja votó a favor del juicio de destitución de Dilma Rousseff, por la amplia mayoría de 367 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones. Como hemos informado en la hora de la verdad, el proceso de destitución debe aprobarse en la Cámara Baja con una mayoría de 2/3 de los 513 diputados que conforman esa corporación y debe pasar luego al Senado para que decida por mayoría simple sobre el inicio formal del juicio. La decisión del diputado Maranhão se adopta a solo 48 horas de la fecha prevista para que comience la votación en el Senado y se basa en un presunto prejuzgamiento de los diputados al haber anunciado públicamente sus votos antes de oír a la defensa. Esta presunta irregularidad fue denunciada por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardoso, quien vendría a ser el equivalente a nuestro Procurador General de la Nación,
No sobra aclarar, sin embargo, que el señor Cardoso pertenece al Partido de los Trabajadores, el mismo partido de la presidenta, y ocupó el cargo de ministro de Justicia hasta febrero de este año. La crisis política de Brasil se ha convertido en una verdadera telenovela. El anterior presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, que inició el proceso de destitución de Dilma Rousseff, fue acusado por el Supremo Tribunal Federal por cargos de corrupción, por lo cual debió asumir en interinidad Maranhão, quien ahora anula la sesión. Por su parte, el Senado ha anunciado que no acatará la decisión de este último y seguirá adelante con la votación mañana miércoles a las 9 a.m. Los expertos consultados por diferentes medios de comunicación difieren sobre la validez de la decisión de Cunha. Este enfrentamiento institucional será dirimido por el Supremo Tribunal Federal. La crisis política del gigante sudamericano, quinto a nivel mundial tanto en extensión, con 8.5 millones de kilómetros cuadrados, como en población, con 200 millones de habitantes, se suma a la crisis económica que sufre desde 2014. En 2015 su economía se contrajo en un 3.8% y el banco BBVA pronostica que la tendencia negativa se mantendrá en 2016 con una caída del 3%. Triste panorama para un país que hasta hace menos de una década fue una de las estrellas en el firmamento de los mercados emergentes durante el boom de las materias primas auspiciado por la demanda china. Esa es la situación de Brasil. La señora Rousseff está en la cuerda floja y aparece un presidente de una cámara anulando la sesión de una cámara. ¿En qué país del mundo es eso posible? ¿En qué país del mundo? Los presidentes no tienen esa función, que sería una función de ¿quién? Anular la sesión de un congreso. Eso no se le ocurre sino a un brasilero con mucha imaginación. Lo cierto es que el Senado se reúne mañana y dirá lo que tiene que decir, que esa decisión de un señor presidente de una cámara es un acto inexistente y que sigue adelante con la destitución de Dilma Rousseff. ¿Qué va a pasar entonces? ¿La justicia? ¿La justicia interviniendo en un juicio eminentemente político? Definitivamente la situación del Brasil es un caos. El socialismo del siglo XXI conduce a este grado de locura. Y vamos a seguir entonces con los Estados Unidos. Cristina Londoño nos tiene un relato muy interesante de lo que en ese país está ocurriendo. Adelante, Cristina, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy definitivamente tengo que empezar hablándoles de una batalla campal que se ha desatado entre el gobierno del estado de Carolina del Norte y el gobierno federal, la administración del presidente Barack Obama. ¿Qué es lo que pasa? Ayer la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, anunció que va a demandar o que está demandando al gobernador Pat McCrory, el gobernador de Carolina del Norte, por haber firmado una ley para el uso que hace referencia al uso de los baños públicos del estado. ¿Qué es lo que está pasando? La ley de Carolina del Norte dice que las personas transgénero, las personas que se están cambiando de sexo, tienen que usar los baños públicos de acuerdo al sexo al que pertenecían en el momento de nacer y no depende de su identidad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona transgénero que nació físicamente como hombre y está en el proceso de convertirse en mujer y se siente mujer y se viste como mujer, tendría que usar los baños públicos de los hombres mientras siga siendo físicamente o fisiológicamente un hombre. El estado de Carolina del Norte ha dicho que esto es para proteger a los niños que usan los baños públicos y también porque estas personas transgénero pues siguen siendo del sexo del que nacieron. Por su parte, la administración Obama dice que esta es una violación de los derechos civiles de las personas transgénero y dicen que el estado de Carolina del Norte simplemente está promoviendo la discriminación contra estas personas. McCrory, por su parte, había ya
horas antes de que el gobierno federal hiciera este anuncio, habría anunciado que está demandando al gobierno federal para que aclare sus leyes y para que deje de meterse en legislación que le corresponde a los estados locales y no al gobierno federal. Dice que la administración Obama prácticamente, o literalmente en este caso, se le está metiendo hasta en el baño a los estados y esto no debería ser así. De todas maneras, esto definitivamente es una gran controversia, tiene que ver con los baños públicos, tiene que ver con los lockers, o los vestieres que usan los jóvenes y las muchachitas en los colegios públicos y en las universidades públicas y también, como les dije, en los baños públicos de Carolina del Norte. Una gran controversia se ha desatado a nivel nacional y ahora va a las Cortes. Por el otro lado, bueno, no podía dejar de hablarles de Donald Trump. Ahora parece prácticamente imposible no mencionar al virtual nominado republicano. ¿Qué es lo último que está pasando? Bueno, resulta que el líder de la mayoría republicana en el Congreso de los Estados Unidos, quien también sería el presidente o el que presida la convención republicana en julio, está diciendo, estoy refiriéndome a Paul Ryan, ha dicho que él todavía, como líder del Partido Republicano, no está listo para apoyar la candidatura de Donald Trump. Donald Trump es el virtual nominado. Trump le ha dicho que entonces, si ese es el caso, le toca retirarse de la presidencia del partido y al parecer Paul Ryan lo está considerando. Lo grave es que esto demuestra que el Partido Republicano está claramente dividido. Ryan incluso dijo, tenemos un problema de falta de unidad y tenemos que discutirlo. No podemos hacernos los que no está ocurriendo. ¿Qué otras cosas han pasado? Bueno, los dos expresidentes Bush ya habían dicho, nosotros no vamos a la convención republicana. Esto es algo muy extraño, va en contra de la historia de la unión de los partidos políticos, porque los expresidentes pues siempre van a las convenciones. Jeb Bush también, el ex precandidato republicano, dijo que él no va, y Marco Rubio también dijo que no van a apoyar a Donald Trump, que ellos simplemente van a apoyar a los demás candidatos republicanos que están aspirando ya sea a la Cámara Baja o a la Cámara Alta de los Estados Unidos, pero que no van a votar por el presidente. Esto es una cosa preocupante para muchos republicanos que les están contestando simplemente que esto le va a entregar la Casa Blanca en bandeja no de plata, sino de oro a Hillary Clinton. Pero estas personalidades del Partido Republicano simplemente dicen que no están dispuestas a apoyar a Donald Trump, quien tiene hasta el momento una votación histórica y no se han acabado las primarias como precandidato republicano. También Donald Trump había dicho que él iba a llevar a cabo una campaña de altura, que nos iba a revolcar en el lodo, pero ya empezó a volar lodo contra Hillary Clinton. Hillary Clinton ha utilizado la carta, lo que Trump llama la carta de la mujer, diciendo que Donald Trump es un hombre que no respeta a las mujeres, que les ha hecho comentarios bastante feos, que les ha dicho gordas, que les ha dicho feas, que se burló de Carly Fiorina, diciendo que con esa cara quién podía votar por ella. Y Donald Trump, pues bueno, ya sin pelos en la lengua, se tiró contra Hillary Clinton diciendo que esa mujer cómo podía hablar si está casada con el hombre que más famosamente ha despreciado y maltratado a las mujeres en la historia de Estados Unidos, refiriéndose a las indiscreciones maritales de su esposo Bill Clinton. Además, según las acusaciones, Trump también le dijo a Hillary Clinton que ella había sido cómplice del maltrato de su marido a las mujeres con las que había tenido relaciones, porque las había prácticamente destruido o mandado destruir para que el nombre de su esposo no se viera manchado. Ya empezó la guerra sucia, Trump también defendiéndose de declaraciones que ha hecho sobre la manera de manejar la economía. Antes había dicho que el sueldo mínimo se tenía que quedar como estaba, ahora está dando posturas, se está aclarando y diciendo que el sueldo mínimo sí tiene que subir, no tanto como lo quieren los demócratas, pero que es imposible que una persona con un sueldo mínimo de poco más de $7, que ese es el sueldo mínimo oficial a nivel nacional, pues pueda vivir. Entonces se declara a favor de subir el sueldo mínimo, se declara también
a favor de bajarle los impuestos a los ricos, pero no tanto como había dicho. Entonces está hablando de políticas bastante distintas a las de la corriente tradicional republicana, lo que llevó, y ustedes saben que durante la contienda muchos de los otros aspirantes republicanos decían como munición contra Trump que no era lo suficientemente conservador y que él no era un verdadero republicano, sino un demócrata vestido de republicano. Empiezan ahora estos cambios de política y todavía no sabemos qué vaya a ser el partido. Mañana tenemos más primarias, pero claramente las primarias importantes, hoy tenemos primarias, pero claramente las primarias importantes, las definitivas, son las del 7 de junio, cerrando con las de California, que podrían ya sellar oficialmente, darle a Trump el número de delegados que necesita, aunque ya sin rival, pues es el virtual nominado republicano. Ya no le diríamos virtual nominado republicano, tendríamos que ir a la convención, una convención que por ahora se perfila bastante interesante. Ya hay quienes empiezan a barajar la posibilidad de que un republicano conservador se lance como independiente para ser la alternativa de Donald Trump. Sin embargo, con el partido dividido, nuevamente les digo que se dice que le estarían entregando la presidencia a Hillary Clinton. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Uno diría, escuchando a Cristina Londoño hablar sobre los Estados Unidos y la tragedia que se los vino encima con las nominaciones presidenciales, pobres Estados Unidos. Pero lo que tenemos que decir de verdad es pobre mundo, pobre planeta Tierra, en las manos en las que está quedando. Si la situación es negra, el porvenir es peor. Esto no es pesimismo, es simplemente que uno tiene que ser objetivo ante las cosas. No hay rama de donde agarrarse. Y en un minuto estaremos con el abogado internacionalista Juan Daniel Jaramillo sobre un tema absolutamente apasionante. ¿Qué es lo que está sucediendo con el ataque ordenado por Juan Manuel Santos a las BACRIM por parte de las fuerzas militares de Colombia? Eso tiene un alcance jurídico, eso tiene connotaciones precisas. ¿Cuáles son? En un minuto Juan Daniel Jaramillo estará con nosotros en la Hora de la Verdad.